Bien, recapitulando un poco entonces, les decía que las fuerzas de viento son un poco más críticos en esas estructuras metálicas que vamos a diseñar, ya sea una cercha, ya sea un pórtico metálico, ya sea una bodega completamente metálica. Todo sistema estructural que esté elaborado a través de metal va a estar soportado por unas fuerzas de viento, debido a su flexibilidad, debido a su configuración, por lo menos en este tipo de estructura que vemos aquí. Si lo ven, es una estructura que se ve bastante delgada y las fuerzas de viento al golpear en ella pueden moverla con facilidad. Si esto fuera de concreto, no fuera así tan delgado, fuera un poco más robusto. ¿Ok? Entonces, les decía que eso se le puede aplicar a cualquier tipo de edificación. Cuando estamos manejando edificios bastante altos, ya el viento es bastante apreciable. Cuando estamos manejando edificios pequeños, pues no tanto, pero siempre es bueno analizar las fuerzas de viento. Entonces, les decía que eso lo vamos a encontrar en el título B, específicamente en el capítulo 6. Allí está consignado o están consignadas diferentes configuraciones para hacer un análisis de viento. Primero les decía que hoy solamente vamos a enfocarnos en un tema en específico y no es que vamos a salir siendo unos expertos en viento, porque en realidad hay mucha cosa que estudiar y cada situación es diferente. Por ejemplo, no es lo mismo manejar una bodega de ese tipo, suponiendo que es en ese sentido, a manejar una cercha o una estructura en voladizo. Son análisis completamente diferentes. Entonces, por lo tanto, cada una de ellas tiene un análisis de viento diferente. ¿Sí? La tarea de ustedes es, de aquí en adelante, dependiendo de la estructura que ustedes vayan a diseñar, así tienen que aplicarle el análisis. Sin embargo, el procedimiento es bastante similar, cambian algunas cosas, pero se puede manejar. Ingeniero, si usted quiere opinar, también opine, comente, suscríbase a este canal, no mentira. Entonces, como les decíamos, el viento es una fuerza como tal que básicamente no sabemos en qué momento aparece, ¿sí? Cómo golpea la estructura, por dónde la golpea, entonces no tenemos ese concepto o esa forma de decir la fuerza de viento siempre viene en este sentido. ¿Ok? Entonces, básicamente es el movimiento del aire en la atmósfera que se produce principalmente por acciones de la gravedad en la masa de aire de diferentes densidades. Eso crea, como les decía, corrientes que van a golpear una estructura en cualquier sentido. Por eso es importante combinar. Por eso surge la importancia de las combinaciones en ir variando el sentido. Si primero va hacia la derecha, si primero va hacia la izquierda, si primero va hacia un lado. En fin, eso es importante. La normativa como tal maneja tres métodos o tres procedimientos para hacer el análisis de viento. Nos enfocaremos en calcular la fuerza de viento para el sistema principal de resistencias de viento. Traducido en otras palabras, nosotros vamos a calcular la fuerza de viento que va a actuar directamente en la estructura, ya sea en una columna, ya sea en una cercha. ¿Sí? Porque también en la norma encontramos análisis de viento para los muros. ¿Sí? Entonces, hay que tener presente eso. Para los elementos adicionales, ya sea los muros o las tejas, los revestimientos como tal, lo que puede cubrir una bodega. Ustedes saben que hay diferentes bodegas que no necesariamente el cerramiento es muro. El cerramiento a veces lo hacen en una teja especial
Entonces, esa teja también se debe analizar y diseñar para presiones de viento. Pero en este caso, nosotros nos vamos a enfocar en la parte principal, lo que soporta la fuerza como tal, lo que soporta o lo que carga las tejas, por decirlo de esa manera. En cierto sentido, estaríamos hablando de el diseño o las fuerzas de viento para diseñar la cercha, o en su defecto para diseñar las columnas o para diseñar una riostra en una bodega o en una edificación. Entonces la norma maneja, les aclaro eso porque cuando estén viendo la norma, pueden mostrarles, pues básicamente son varias tablas y hay que leer muy bien a qué sistema se lo estoy aplicando, porque hay tablas para cerramientos y hay tablas para sistema principal de resistencias de fuerzas de viento. Nosotros nos vamos a enfocar solo en el sistema principal. Ingeniero, Manejamos, ¿sí? sí, para complementar algo. Okay. Es bueno tener claro la importancia decisiva que tiene conocer el comportamiento de las estructuras bajo la acción del viento. ¿Por qué digo esto? Algo que parece pues lógico, ¿no? Todos estamos viendo permanentemente que hay desastres en estructuras por viento. Pero ¿qué es lo que está pasando? Cuando usted lo ponen a diseñar una estructura, pronto el arquitecto el propietario, el constructor le da un diseño y dice, no, mire, diseñe esta estructurita que está, tú voy a usar una lámina livianita, eso no pesa nada, ¿sí? La lámina no te pesa 3 kilogramos por metro cuadrado, entonces, por eso vamos a utilizar perfiles C, que también son muy sencillos, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas expresiones porque da la impresión que efectivamente, pues, si el techo no pesa gran cosa, si pesa 3 kilogramos metro cuadrado, más el cielo raso que pese 20, lo que vamos a soportar de carga es 25 kilogramos metro cuadrado. Eso es despreciable, esa carga por ejemplo, 50 kilogramos metro cuadrado, es despreciable respecto a la carga que soporta una losa, que puede estar alrededor de los 500 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, lo que ocurre es que la cubierta, esa cubierta livianita, ella va a transmitir la carga a la estructura, ¿verdad? Pero ¿qué carga? No solamente es, la lámina se va a encargar de transmitir la carga del viento a la estructura. Entonces, ya eso es otro precio, ya esa es otra visión diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque nos engañamos y a veces dicen, no, pues ¿por qué esta estructura se ve tan pesada si apenas lo que pesa la lámina, una lámina de zinc son 5 o 4 kilogramos metro cuadrado? No, es que lo que va a transmitir es el viento a través de la lámina. Ok, gracias. Ok. ¿Sí está claro lo que comentó el ingeniero? Entonces, básicamente sería no dejarnos llevar por el peso, sino analizar todas las solicitaciones que actúan en una edificación. Todas. Y por lo menos en estructura metálica, el viento es fundamental. Hay muchos diseños que por carga vertical no estarían trabajando, pero la combinación o el efecto del viento genera que usted tenga unos elementos bastante grandes. Entonces hay que mirar eso. Si lo miramos a nivel de cargas gravitacionales, sí podríamos decir, bueno, eso no va a cargar nada, pero hay que tener en cuenta la presión que genera el viento sobre esa estructura. Entonces, tenemos tres métodos y básicamente vamos del más sencillo al más exacto y preciso. Tenemos un procedimiento simplificado que tiene sus limitaciones y ahorita miraremos cada una de ellas. Y tenemos un procedimiento analítico, que es el que vamos a utilizar nosotros para complicarle un poco, no, mentira. Procedimiento analítico, que es un poco más exacto y existe un análisis mucho más real que consiste en análisis por túnel de viento. Como su nombre lo indica, ¿a qué hace referencia? ¿Qué me dice? Comenten.
No me dejen hablando solo. Sí, bueno, es bueno que el estudiante se pregunte, bueno, ¿a qué se refiere ese análisis de túnel de viento? ¿En qué consistiría? Ujú. ¿A qué se imaginan ¿Qui- ustedes? ¿Quién me dice algo? Pongamos a volar la imaginación. Nosotros somos ingenieros. Imaginemos. ¿A qué hace referencia un túnel de viento? Nadie. Hablen, hablen. No le tengan miedo al ingeniero Mulé. Ni tampoco me tengan miedo a mí. Bueno, ustedes hablen. Nadie. Profesor, Dígame. es un análisis que se hace, como el mismo nombre dice, en un túnel de viento, en donde se estudia la interacción de la geometría de ya sé, o sea, es aplicable a varios campos. Por ejemplo, en la Fórmula 1 se estudia cómo interactúa la geometría de los carros con el viento y cómo se pueden optimizar más. Ya, o sea, dependiendo cuál sea el fin, cómo se pueden utilizar estas cargas a favor o cómo se pueden evitar o cómo se puede. En el caso de la construcción, conseguir una forma óptima en donde estas no representen un riesgo para la estructura. Ok, muy bueno, interesante. Mira la comparación que le hace la Fórmula 1 con las estructuras. Exactamente es lo mismo. La única diferencia, por lo menos allá se busca ser un poco más estable el vehículo, ¿cierto? Acá lo que vamos a buscar o vamos a determinar es las presiones reales que se van a presentar en mi estructura. La forma como el viento va a impactar en la estructura. Eso lógicamente me va a generar que tenga ciertas zonas que van a estar con mayor presión que otras. ¿Y para qué me va a servir eso? Pues lógicamente para reforzar o analizar un poco con más cuidado ciertos puntos. ¿Sí? ¿Está claro allí? ¿O ingeniero tiene alguna opinión, apreciación? Ingeniero, ¿me escucha? Creo que podemos agregar lo siguiente. Cuando Ok. hablemos de un túnel de viento, imaginémonos un tubo, ¿cierto? Un tubo como un túnel para vehículos. Y que en ese túnel pues, nosotros podemos aplicarle unas fuerzas de viento ya a nuestra voluntad. O sea, pues tendremos métodos de aplicarle esa acción de viento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que la estructura que queremos diseñar la construimos a una escala, ¿sí? Por ejemplo, una escala 1 en 100, 1 en 200. Un prototipo, digamos, como dice, una pequeña maqueta, digamos, una maqueta. La metemos allí con unas características especiales y entonces, así como muestra el dibujo, dentro de esa acción, dependiendo de lo que queramos, le aplicaremos la fuerza en cualquier dirección en la que uno quiera. En este caso, por ejemplo, en fuerzas horizontales, de un lado, del otro, hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Y allí uno va analizando cómo se va comportando la estructura bajo esas condiciones y puede uno darse cuenta de cuáles son los puntos débiles de ello. Entonces, pues, tiene que darse cuenta que es algo bastante avanzado porque el túnel debe tener unas dimensiones bastante apropiadas. Por ejemplo, cuando se estaba diseñando la represa de Urrá, ¿sí? Que fue construida en el río Sinú, Córdoba, esa represa la construyeron en un modelo a una escala que era como del grande de una sala de una casa, más o menos como de 5 por 4, así construyeron esa represa, ¿sí? Con materiales que tenían características a escalas similares con las que se iban a construir. Eso lo diseñaron unos profesores de la Universidad de Córdoba. Y entonces, esa represa construida a escala fue metida en un túnel de viento y entonces comenzaron a aplicarse las cargas. Eso demoró uno o 2 años en el proceso de análisis, porque eso hay que, como usted sabe, que una represa simplemente acumula una cantidad de agua, cuando viene el viento es una carga que es lenta y no se puede aplicar o sea,
de que yo en un solo día ya aplico la carga y listo, ya sé cómo se va a comportar, ¿sí? Pero es para que se formen una idea de cómo la ingeniería ha avanzado tanto que nos permite acercarnos de la mejor manera al comportamiento, siempre y cuando pues nosotros usemos el método adecuado. Gracias. Ok. Ahora sí, todo está clarito. Bueno, lo de la represa de Urrá no me la sabía. Ese es nuevo. Pero chévere, chévere. Bueno, jóvenes, entonces, pues básicamente estaremos mirando los dos primeros. Ya, como ya saben, el análisis oportuno de viento ya requiere algo mucho más detallado y requiere tiempo y mayor precisión de análisis y estudio. Entonces, vamos a ver cuáles son los factores que afectan un análisis de viento. Así como en el sismo, tenemos unos parámetros para el viento igual. ¿Ok? Por lo menos, aquí a manera general tenemos el grupo de uso de la edificación. El grupo de uso de la edificación, pues básicamente hace relación a la importancia que va a tener dicha estructura y ya hay unos parámetros o unos valores establecidos para ello. El grupo de uso de la edificación está referenciado con la sección A25, que es la misma que se utilizamos para el análisis por fuerza horizontal equivalente. Los que ya vieron hormigón o los que están viendo hormigón, ayer exactamente estuvimos mirando esa parte, lo que tiene que ver con grupo de uso. Vamos a referenciarlo igual. Esos están referenciados del grupo 1 hasta el grupo 4. Dependiendo de la importancia de la edificación que yo esté haciendo, así tiene un factor establecido de importancia, que sería el siguiente grupo que está abajo. El factor de importancia va muy ligado al grupo de uso de la edificación. Y eso hace referencia a qué tan, bueno, hace referencia más bien a la importancia que tiene la edificación al momento de suceder un evento como tal. ¿Sí? Sobre todo en la parte sísmica, cuando hay un sismo, hay edificaciones que no pueden fallar, o sea, que no les puede pasar nada. Por ejemplo, un hospital o una clínica es una edificación que lógicamente va a ser utilizada para atender a personas en el momento del desastre, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa edificación debe mantenerse en pie y no debe fallar. Eso le da un grado de importancia mucho mayor. ¿Sí? Básicamente eso hace referencia al grado de importancia, al uso que va a tener la edificación después de ocasionado después de haber sucedido el evento. Grupo de uso y factor de importancia van ligados. Lógicamente, a medida que el factor de importancia es mayor, el grupo de la edificación también. Eso lo vamos a encontrar en la norma. Se los dejo de tarea. Léanlo. Lo que significa cada uno, desde el factor 1 hasta el factor grupo 4, para que lo tengan presente. Y así ustedes se van a ubicar al momento de diseñar. La categoría de rugosidad, pues básicamente tiene que ver con el terreno. Eso lo vamos a ver ahorita. Lo encontramos en la sección B65, si quieren. Estas referencias, pues todas son de la normativa, todas son del título 6. B6, ¿listo? Sería bueno que les tomen nota. Bueno, igual queda en el video. B6562, ahí